No sé cómo será para los demás, pero hay momentos en mi vida en los que solo un mensaje basta para destrozar el corazón. Y al mismo tiempo, obligarme a Hyundai. Aquella mañana, un jueves frío en Madrid, estaba sentada en la sucursal del Banco Santander, en el Paseo de la Castellana, abrazando entre los brazos un fajo de documentos gruesos. Los números impresos en esos papeles representaban más de 40 años de mi vida. Me llamo Luisa. Tengo 67 años. Soy viuda y vivo sola en un pequeño piso a las afueras. Ese día fui al banco con un único propósito: transferir 280.000 euros, casi todos los ahorros de mi vida, para ayudar a mi hijo, Álvaro, y a su esposa a comprar la casa de sus sueños en las afueras de Valencia. La empleada de ventanilla, una chica de unos 30 años, me sonrió con profesionalidad. «Señora Luisa, por favor revise otra vez la cantidad y los datos del destinatario. Es una transferencia muy grande». Asentí. Me subí un poco las gafas por el puente de la nariz y miré la pantalla delante de mí. La cifra de 280.000 euros brillaba como un puñetazo directo al pecho. Era el dinero de los años en que cosí hasta encorvar la espalda, de las noches de invierno sentada pegada que a la estufa, hilvanando puntada tras puntada para las clientas, de todas las veces que me negué a comprarme algo solo para guardar unos cientos de euros más en la libreta de ahorros. Me repetí a mí misma: vale la pena. Mi hijo tendrá una casa decente. Será feliz. Mis futuros nietos tendrán dónde correr y jugar. Soy madre. Si puedo ayudar, tengo que ayudar. En ese mismo momento, el teléfono dentro de mi bolso empezó a vibrar con fuerza. Lo saqué y vi el nombre que aparecía en la pantalla: Álvaro. El corazón se me encogió un segundo y luego se calentó. Hacía mucho que él no me escribía primero, sin que se tratara de papeles o asuntos del banco. Sonreí, cansada, sintiendo que por fin, de algún modo, todos mis sacrificios se veían recompensados con un poco de atención. El mensaje apareció. Una línea, corta, fría. «Mamá, sobre la fiesta de cumpleaños de Clara este sábado. Es mejor que no vengas. Ella dice que tu presencia hace que los demás se sientan incómodos. Ya te invitaremos otro día a comer, solo nosotros, algo más íntimo». Lo leí una vez, y luego una segunda. A la tercera, las palabras en la pantalla seguían siendo las mismas, solo que algo dentro de mí se rompió con un crujido nítido. La presencia de mamá hace que los demás se sientan incómodos. Oí un zumbido en los oídos. Las voces de la gente, el sonido de las impresoras, las puertas automáticas de cristal abriéndose y cerrándose. Todo se fue alejando. Delante de mí seguía estando la cantidad de 280.000 euros a punto de salir de mi cuenta, volando directa y hacia la nueva vida lujosa de mi hijo y de su esposa, de familia, bien. ¿Y yo? A mí me invitaban a mantenerme lejos para no afear la vista de los que eran de su círculo. «Señora Luisa». La voz de la empleada me arrastró de nuevo a la realidad. «¿Se encuentra bien? ¿Bien?» Sentía como si alguien me estrujara el pecho desde dentro. Pero entre ese dolor, otra cosa empezaba a levantarse, lenta, silenciosa, como un pensamiento al que había aplastado durante años. No soy una sombra. Tampoco soy una cartera con patas. Respiré hondo. «¿Me permite hacer una llamada rápida?» «Por supuesto. Tranquila, tómese su tiempo». Me levanté, caminé hasta un rincón tranquilo del vestíbulo y, con la mano temblorosa, marqué el número de Álvaro. Contestó casi de inmediato. «Mamá, ya viste el mensaje, ¿verdad?» Tragué el amargor que me subía por la garganta. «Lo vi. Solo quiero asegurarme de que he entendido bien».
Su voz sonaba aliviada, como si hubiera temido esta conversación. Pero ahora que ya había tomado la decisión, todo le parecía más sencillo. «Mamá, no te enfades. Clara está un poco estresada estos días. Esa fiesta es solo para amigos y socios de la familia de sus padres. Gente de nuestro círculo, mamá. Ella tiene miedo de que tú te sientas fuera de lugar». «¿Fuera de lugar?», repetí, sintiendo un frío recorrerme la espalda. «¿Quieres decir que tu madre no está a la altura de su nivel?» «Mamá, no digas eso. Es solo otro estilo. Esa gente está acostumbrada a esas fiestas elegantes, a una forma de hablar y de comportarse muy concreta. Clara teme que tú no te sientas cómoda». Solté una carcajada seca, tan extraña que ni yo misma me reconocí. ¿Incómoda yo? ¿O ellos? Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Juraría que hasta escuché cómo tragaba saliva. «Mamá, tú lo entiendes. Si vas, la gente mirará, harán preguntas. Clara solo quiere que todo salga bien. Hemos pensado invitarte otro día a comer fuera, solo nosotros. Así será más cálido, más cercano, más cálido. Otro estilo. La gente preguntará». Esas palabras eran como cuchilladas pequeñas, que no entran de golpe, pero profundizan despacio. Durante años me había acostumbrado a quedarme fuera de las celebraciones de categoría de mi hijo. Al principio era: «Mamá, ese sitio es muy ruidoso. Mejor quédate en casa y descansa». Luego: «Mamá, esa cena es solo con compañeros de trabajo. Te vas a aburrir». Y ahora me lo decía de frente. Mi presencia hacía que los demás se sintieran incómodos. Ahora, él lo decía directamente. La presencia de mamá hacía que los demás se sintieran incómodos. Sentí el peso hundirse en mi pecho, pero para mi sorpresa, mi voz salió muy tranquila. «De acuerdo. Luisa lo entiende». Colgué antes de que las emociones pudieran romperme. De pie en medio del vestíbulo del banco, viendo a la gente entrar y salir con carpetas para pedir hipotecas, abrir cuentas, invertir en su futuro, de pronto reconocí una verdad cruel. Estaba a punto de vaciar toda mi vida para construir el sueño de un hijo que ahora me veía como un objeto viejo, algo que solo servía para guardarse en un rincón. Algo cambió en mis ojos, como si una niebla de muchos años se disipara de golpe, revelando un rostro que yo misma había olvidado. El de una mujer con valor, no el de una máquina de imprimir dinero, disfrazada de madre. Regresé al mostrador. La empleada levantó la vista y sonrió. «Señora Luisa, si confirma, pulsaré el botón para aprobar la orden. El dinero se transferirá hoy mismo». La miré, luego miré de nuevo la cifra en la pantalla. 280.000 euros. Años de juventud, salud, lágrimas, cenas apresuradas frente a la máquina de coser. Todo contenido en ese número. Y me escuché decir, con una claridad que hizo que la joven frente a mí se sobresaltara un poco: «He cambiado de opinión. Cancele esta operación. Toda». «¿Cancelar todo?», preguntó ella desconcertada. «Pero la empresa inmobiliaria está esperando la confirmación. Ayer llamaron a la sucursal para pedir el estado del trámite. Es una cantidad muy grande, señora». «Lo sé. Por eso estoy aún más segura. Por favor, cancélelo». «¿Está realmente segura? Podría perderse una pequeña comisión y...». De pronto sentí cómo se me curvaban los labios. En aquella mañana caótica, realmente sonreí. Una sonrisa extrañamente liberadora. «Cancele todo. Acabo de darme cuenta de algo. Merezco ser tratada con respeto». La joven me miró unos segundos en silencio y luego asintió. Empezó a teclear. Entre esos golpeteos del teclado, escuché otro sonido, suave pero resonante dentro de mí. El sonido de una madre mayor que por primera vez en su vida
se atrevía a ponerse de su propio lado. Y eso era solo el comienzo. Antes de continuar la historia, quiero enviarle un saludo cariñoso a usted. Si siente que esta historia tiene algún significado para usted, regáleme un like. Que Dios le bendiga con salud y felicidad. Salí del banco aquella mañana con las manos heladas, pero con la mente extrañamente lúcida. La decisión que acababa de tomar fue tan firme que incluso yo me sorprendía. Pero al traspasar la puerta de cristal y sentir el viento frío en la cara, supe que ese instante no había surgido de la nada. Era el resultado de toda una vida que había entregado silenciosamente a Álvaro, y de esa misma vida que había hecho que yo me convirtiera en alguien demasiado fácil de menospreciar. Y entonces los recuerdos empezaron a tirar de mí, fragmento por fragmento. Como si toda mi historia quisiera explicarme por qué esta mañana había despertado tan tarde a mí misma. En aquel entonces tenía poco más de 30 años y vivía en un pueblo pequeño cerca de Toledo. Mi esposo, Héctor, era mecánico, fuerte y alegre. Nadie imaginó que, en una tarde ardiente de junio, caería desplomado en el taller por un infarto fulminante. Cuando el vecino vino corriendo a golpear mi puerta con la noticia, solo alcancé a oír: «Luisa, tu marido no sobrevivió». La vista se me nubló. Recuerdo que caí de rodillas allí mismo, oyendo mi propio grito retumbarme dentro del pecho. Álvaro tenía apenas 9 años, sentado en el escalón, leyendo un cómic. Me miró confundido, y cuando vio que yo lloraba, comenzó a gritar llamando a su padre. En el funeral no se despegó de mi ropa, preguntando una y otra vez: «Mamá, papá solo está dormido, ¿verdad? Mamá, papá vas a despertarse el fin de semana, ¿cierto?». Yo no sabía qué responder, pero al mirarle el rostro pequeño, entendí. Desde ese día tenía que hacer 2 papeles, ser 2 fuerzas, para llenar el vacío que la muerte había dejado. El día que Héctor murió, en nuestra cuenta quedaban apenas unos pocos miles de euros, no lo suficiente para vivir más de un mes. Decidí levantarme de inmediato, aunque el corazón estuviera hecho trizas. Lo único que tenía eran mis manos hábiles y la vieja máquina de coser que Héctor me había reparado cuando aún vivía. Al principio cosía camisas para los vecinos, remendaba pantalones de los niños, ajustaba vestidos de amas de casa. Ganaba poco, pero nunca rechacé un trabajo. Tenía miedo de que si decía que no hoy, mañana mi hijo no comiera. Había noches en las que cosía hasta las 3 a.m., con el sonido de la máquina resonando en nuestra pequeña casa, mientras Álvaro se dormía sobre la mesa con el lápiz aún en la mano. Recuerdo que una vez le pregunté: «Hijo, ¿por qué no vas a la cama?». Se frotó los ojos. «Quería esperar a mamá. Tengo miedo de que mamá esté triste por la noche». Aquellas frases tan pequeñas me sostuvieron durante muchos años. Cuando Álvaro tenía 12 años, decidí inscribirlo en una escuela privada del pueblo, aunque la matrícula era como una cuchillada en la garganta. Pero sabía que solo la educación podía salvar el futuro de mi cohijo. Trabajé de manera frenética. En cada boda había prendas que yo cosía. En las fiestas de primavera, verano, otoño, yo estaba desbordada con cientos de trajes. Hubo días en los que me senté 16 horas seguidas, con la espalda tan dolorida que apenas podía respirar. Pero solo tenía que pensar en Álvaro para seguir adelante. Ahorré cada moneda, cada céntimo, sin atreverme a comprarme una blusa nueva durante 7 años enteros. Álvaro siempre lo veía, y cada vez que oía mi suspiro, me miraba con unos ojos inusualmente serios. «Mamá, cuando yo sea mayor, voy a cuidar de ti.
te lo prometo. Yo creí esa promesa como un niño cree en el sol. Cuando Álvaro cumplió 16, reuní todos los ahorros de 10 años, alquilé un pequeño local en la esquina del mercado y abrí mi primer taller de costura. Lo llamé Taller de Luisa, confección y diseño. No tenía un letrero elegante ni luces llamativas, solo una tabla de madera pintada por mis propias manos. Pero la gente empezó a llegar cada vez más. Mi habilidad se corrió por todo el mercado y luego a otros barrios. Luisa cose bonito, firme y ajusta con precisión de milímetro. Cuando Álvaro se presentó a la Universidad Técnica en Madrid, prácticamente vendí mi fuerza vital para mantenerlo. La matrícula era alta, los proyectos requerían dinero, y el coste de vida era el doble que en nuestro pueblo. Pero no me quejé ni una sola vez. Trabajé hasta quedarme sin aire para que mi hijo se graduara sin deudas, para que entrara en la vida adulta con las manos limpias y la confianza que yo había construido para él durante 20 años. Y luego, todas las promesas de antaño, todas las noches en que él presumía ante sus amigos diciendo: «Mi madre es la mejor costurera de la región. Nadie cose tan bien como ella». Ahora, solo eran recuerdos que guardaba yo sola. Me pregunté muchas veces, ¿por qué mi hijo, ese niño que me tomó la mano en la tormenta, ahora teme que yo aparezca delante de sus amigos? Quizás fueron precisamente aquellos años de pobreza los que lo empujaron a querer escapar de sus raíces, hasta el punto de avergonzarse de la persona que lo hizo quien es. Me quedé de pie frente a mi casa silenciosa cuando aquel recuerdo terminó, sintiendo como si hubiese recorrido un camino larguísimo, solo para darme cuenta de que mi amor no había cambiado, pero mi hijo sí, desde hacía mucho tiempo. Y fue esa certeza la que, aquella mañana en el banco, me quitó la fuerza para seguir sacrificándome como antes. Porque hay momentos en los que, si una madre no sabe salvarse a sí misma, nadie más lo hará. Durante los años en que Álvaro estudiaba en Madrid, siempre pensé que si mi hijo era bueno, estudiaba con dedicación y encontraba un buen trabajo, sería suficiente. No imaginé que ese período sería en silencio, el punto de quiebre que lo separaría del abrazo de la madre que lo había criado puntada por puntada. Todo empezó a cambiar cuando Álvaro tenía 22 años. El día que trajo a su novia a la casa, lo recuerdo perfectamente. Era noviembre. El frío se colaba por la pequeña ventana del piso viejo, y yo estaba en la cocina preparando el estofado que le encantaba desde niño. Él entró, y detrás venía una chica alta, de cabello negro brillante, vestida con tanta elegancia, que de inmediato sentí que mi jersey viejo se encogía sobre mi cuerpo. «Mamá, esta es Clara». Clara, el nombre sonaba tan refinado como ella misma. Sus padres eran dueños de una gran empresa de arquitectura en Valencia, con ingresos entre los más altos de la ciudad, como Álvaro presumía. En el primer segundo supe que la muchacha pertenecía a otro mundo. Clara sonrió con cortesía, pero sus ojos se deslizaron por mi viejo sofá, por las fotos de familia en la pared y luego por la máquina de coser en la esquina. Aquella mirada no fue grosera, pero bastó para que entendiera. Lo estaba evaluando todo. «La casa es muy acogedora», dijo Clara suavemente, pero su acogedora sonaba más a oscura, estrecha, anticuada. Yo seguí sonriendo, porque ese es el instinto de una madre, intentar que su hijo no se sienta incómodo. Álvaro no se dio cuenta de nada. Solo parecía un poco nervioso, ajustándose la camisa, el cabello, con la expresión de alguien que quiere demostrar que pertenece al mundo elegante de su novia, y no a la pequeña cocina donde su madre había trabajado toda la vida.
Esa noche, cuando Clara ya se había ido, él dijo una frase que jamás olvidé. «Mamá, de ahora en adelante no dejes la máquina de coser en la sala. Se ve poco apropiado». Fue la primera vez que sentí que me estaban empujando hacia un rincón. Desde que salió con Clara, Álvaro empezó a fijarse en cosas que antes nunca le habían importado. La ropa debía ser del estilo correcto. Ya no traía que amigos normales a casa. Iba solo a restaurantes caros. A veces usaba palabras como clase, la gente de nuestro círculo, los de arriba. Al principio pensé que era solo la juventud queriendo encajar. Pero pronto todo se volvió más claro. Una vez, antes de su ceremonia de graduación universitaria, Álvaro me llamó, con la voz baja como si temiera que alguien lo oyera. «Mamá, la graduación es en el Palacio de Congresos. Habrá gente rica, empresarios, profesores. Me da miedo que tú no te sientas cómoda». Me quedé en silencio unos segundos. ¿No cómoda? ¿O te da miedo que yo te haga quedar mal? Él se apresuró. «No dije eso. Solo quiero que tú estés a gusto». Pero yo entendí. La madre solo tiene valor detrás de la puerta de la cocina. En el mundo de la élite, de pronto se convierte en un problema que hay que evitar. Ese día fue igual. Me quedé atrás, en silencio, mirando a mi hijo recibir su título con una sonrisa radiante. Cuando sus amigos preguntaron, él solo dijo: «Esta es mi madre, ella cose». No la dueña de un taller, no la mujer que me crió sola durante 20 años. Solo una costurera. Y por cómo lo dijo, la palabra parecía una categoría inferior. La mirada de Clara también fue un poco incómoda cuando me vio, como si yo fuera un elemento sobrante en un cuadro lujoso. Sonreí, pero por dentro, mi corazón se encogió. 2 años después, se casaron. En un exclusivo club frente al mar en la región de Murcia. De esos lugares donde entrar te hace sentir que cruzaste a otro mundo. Lámparas de cristal. Vino caro. Invitados que eran solo directores, arquitectos, empresarios. Yo me senté en una mesa casi al fondo, junto a gente que no conocía. Nadie conversó mucho conmigo. Solo sonreían con cortesía antes de volver a su círculo. Clara estaba radiante con un vestido de novia que, por supuesto, no hice yo, aunque fuera la mejor costurera del pueblo. Eligió uno de una marca de Barcelona porque tenía que encajar con la imagen de la familia. Álvaro pasó varias veces junto a mí, siempre murmurando rápido: «Mamá, estoy ocupado. Come tranquila». Yo miré a mi hijo. Luego miré la fiesta que claramente no me pertenecía. Aun siendo la madre del novio, yo parecía una invitada extraviada. Esa noche, cuando los fuegos artificiales explotaron sobre el mar, todos se abrazaron felicitándose. Yo me quedé sola cerca de la puerta, sintiéndome como una actriz secundaria en la historia por la que di toda mi vida. Desde esa boda, cada semana hablaba menos con Álvaro. Luego cada mes. Luego solo llamadas cortas, apresuradas. «Mamá, estoy muy ocupado estos días». «Mamá, este fin de semana viajamos con la familia de Clara». «Mamá, se me olvidó avisarte que tengo una fiesta del trabajo». Al principio me culpaba por ser demasiado sensible, pero luego me di cuenta. Me estaban dejando fuera poco a poco de cada momento importante en la vida de mi hijo. Momentos que antes compartíamos entre risas. Momentos en los que prometíamos que siempre estaríamos juntos. Ahora, el mundo de mi hijo tenía fiestas elegantes, amigos distinguidos, colegas con trajes impecables, y ningún lugar para una madre con un jersey viejo y las manos llenas de marcas de agujas. Aún así, yo todavía no sabía que lo que vendría después dolería muchísimo más. Quedarían palabras que me dejarían sin aire. Quedarían decisiones que mi hijo tomaría.
por miedo a que otros lo juzgaran a través de mí. Y fueron precisamente esos instantes los que me llevaron a que hasta aquella mañana en el banco, donde comprendí, si no me levantaba para defender mi valor, desaparecería de mi propia vida. Aún recuerdo muy bien aquella tarde que abrió un capítulo totalmente nuevo, lleno de esperanza y lleno de engaños, en mi vida. Era un lunes, con un calor sofocante en Valencia. Acababa de terminar de coser un vestido de gala para una clienta cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Álvaro. Llamaba justo a la hora en que yo solía descansar, algo poco común. Mi corazón, como siempre, se ablandó solo con ver su nombre. «Mamá, tengo una noticia maravillosa». Su voz estaba llena de entusiasmo, vibrante como cuando de niño presumía un 10. «Dime, Álvaro. Clara y yo encontramos la casa de nuestros sueños». Me senté en la silla, me limpié las manos en el delantal viejo y sonreí. «¿Dónde es, hijo?» «En las afueras de Valencia, en la zona de Ribarroja del Turia. 3 dormitorios, un patio grande, mucha luz, recién renovada. Los vecinos son encantadores. Mamá, tienes que verla. Es igualita a la casa que yo decía de pequeño. Cuando sea mayor quiero vivir en un sitio con un jardín grande para que mamá tienda la ropa». El corazón se me apretó al oír eso. En aquellos tiempos, tan pobres que solo podía colgar la ropa en un balcón diminuto, él decía esas cosas. Pensé que, al crecer, lo habría olvidado. Pero quizá los recuerdos seguían ahí. «Una casa así. Debe ser cara, ¿no?», pregunté bajito. «Unos 350.000 euros, mamá. Pero para el mercado ese precio es una ganga». Guardé silencio un instante. Esa cifra no era grande para familias como la de Clara, pero para mí era toda una vida de sudor y lágrimas. Álvaro no me dejó reaccionar. Continuó, bajando la voz como si entrara en la parte crucial. «Pero tenemos un pequeño problema». Yo había vivido lo suficiente para entender que en temas de vivienda, pequeño problema suele ser lo único que no es pequeño. «¿Qué problema, Álvaro?», suspiró, como si lo hubiera pensado por mucho tiempo. «El banco exige que tengamos al menos 240.000 euros como anticipo para aprobar el préstamo, y nosotros solo tenemos 50.000. Apreté la esquina del delantal sin darme cuenta. 50.000. Una cifra demasiado pequeña para un sueño tan grande. Entonces los 240.000 restantes... Mamá. Su voz se volvió más suave, como queriendo amortiguar lo que venía. ¿Podrías prestárnoslos? Prestar. La palabra salió de él tan ligera como un suspiro, pero cayó sobre mí tan pesada como una piedra inmensa. ¿Prestar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo piensan devolverlo?, pregunté muy despacio. «Mamá. Ay, mamá. Hablas como si fueras una desconocida. Lo devolveremos. Somos familia». Rió con esa risa mezclada de vergüenza y de querer convencerme. «Solo que no tenemos un plan concreto ahora. Ya sabes, estamos empezando nuestras carreras». Tragué el amargor en mi garganta. «¿Cuánto quieres pedir prestado exactamente?» «Al principio, lo que falta. Pero Clara piensa que, si tú pagas toda la casa, nos harían un descuento extra y no tendríamos que pedir préstamo. Mamá, así también tú te evitas preocuparte por los intereses». Me quedé paralizada. ¿Pagar la casa entera? Es decir, 350.000 euros. «Álvaro, ¿lo dices en serio?» «Mamá, sé que esa cantidad es grande», dijo rápido. «Pero tienes que entender que este es el comienzo de nuestra vida. Si nos ayudas a comprar la casa ahora, más adelante podremos estar más tranquilos para cuidar mejor de ti».
Aquellas palabras fueron como un anzuelo invisible que se clavó muy hondo. Y por un instante hicieron revivir la vieja creencia de que mi hijo aún me quería. Pero enseguida Álvaro añadió una frase que me heló la sangre. Además, el agente inmobiliario solo puede reservar la casa hasta el viernes. Si no damos la señal esta semana, alguien más la comprará. ¿Entiendes? No tenemos más tiempo. Viernes, 4 días. Una suma enorme. Y detrás de todo estaba la mirada de Clara. Una mirada que yo conocía demasiado bien. La de alguien que solo me veía como un monedero con piernas. Aquella noche no dormí. Abrí mi libreta de ahorros y miré cada cifra. El dinero que había guardado durante 30 años. Por si la vejez me traía enfermedad, por si la vida sola me golpeaba con algo inesperado. Si entregaba todo a mi hijo, me quedaría con las manos completamente vacías. Pero Álvaro era mi único hijo. Era mi mundo entero. Desde el día en que lloró por primera vez en mis brazos, siempre creí que cada sacrificio por él valía la pena. Me pregunté cientos de veces, si Héctor estuviera vivo, ¿qué haría él? Sabía la respuesta. Él pondría el futuro de su hijo por encima de todo. Y yo también. A la mañana siguiente, cuando Álvaro llamó de nuevo, con la voz ansiosa como si esperara una única respuesta. «Mamá, ¿ya lo pensaste?» Respiré hondo. «Te voy a ayudar. Yo cubriré todo». Del otro lado hubo un segundo de silencio, y luego estalló la alegría. «Mamá, te quiero más que a nadie. Clara no lo va a creer. Eres maravillosa. Mamá considera esta casa como un hogar de familia. Tú siempre serás parte de él, ¿sabes?» Cerré los ojos. ¿Parte de él? La frase era bonita, pero había algo en su voz que no sonaba del todo sincero. No sé qué trataba de advertirme la intuición aquel día. Solo sé que ese fue el instante en que di los primeros pasos hacia una trampa que el mismo amor maternal me impidió ver. Pensé que, después de decidir pagar toda la casa, todo entre mi hijo y yo, sería más cálido. Creí que al menos él vería que su madre aún estaba ahí, sosteniéndolo incluso cuando él ya se había alejado demasiado de mis brazos. Pero la vida no funciona según la ingenua esperanza de una madre. 3 días después de decir que cubriría toda la casa, Clara llamó. Era apenas la segunda vez en 2 años como nuera que ella me llamaba primero. «Hola, señora Luisa. Espero no molestarla». Su voz era suave, educada, sonaba como una ejecutiva de relaciones públicas entrenada. «No, dime. Solo quería contarle una buena noticia». Rió, con un tono brillante. «Este sábado recibimos las llaves de la casa nueva. Y resulta que coincide con mi cumpleaños». Sonreí. «Qué bonita coincidencia. Me alegro por ustedes». Sí, por eso decidimos organizar una pequeña fiesta en el Club Horizonte del Mar, el lugar donde mis padres hacen siempre sus eventos. Me quedé quieta. Horizonte del Mar, uno de los sitios más lujosos de la costa de Valencia. Yo había pasado por allí. Coches de lujo alineados, vestidos brillantes, risas seleccionadas, saliendo de las terrazas. Clara continuó, con una voz ligera como el viento. «La fiesta será bastante privada, solo amigos íntimos y socios de mi familia. ¿Necesito preparar algo?» «Oh, no hace falta». Soltó una risita suave. «En realidad, puede que usted no se sienta cómoda ese día. Ese grupo es algo difícil de tratar. Así que queremos invitarla a almorzar el día siguiente. Una comida muy cálida y privada». Al escucharla sentí que el corazón se me enfriaba. La fiesta era demasiado elegante y yo ¿no encajaba? Pero estaba claro que era solo una forma bonita de decir: «Usted no pertenece a ese lugar». Me mordí el labio, intentando mantener la voz normal.
Está bien, lo entiendo. Irás a almorzar al día siguiente. Clara suspiró aliviada, tan suavemente que me dolió. Ella estaba contenta de sacarme de la fiesta. Esa noche me consolé a mí misma. Los jóvenes ahora quieren libertad. No debo intervenir. Es su cumpleaños. Tienen derecho a elegir a sus invitados. Mañana igual podré verlos a los dos. Había vivido toda una vida acostumbrándome a buscar excusas para suavizar el dolor. Así que seguí preparando los documentos, la libreta de ahorros y todos los trámites necesarios para transferir 350.000 euros el jueves. Era prácticamente todo lo que tenía. Cada vez que veía esa cifra, sentía un nudo en la garganta. Pero al recordar la sonrisa de Álvaro diciéndome «Te quiero más que a nadie», mi corazón se ablandaba. Le creí. Lo creí de la manera más ingenua. Esa mañana me levanté temprano. Preparé una taza de café caliente. Me acomodé el cabello frente al espejo, intentando verme ordenada para evitar la lástima en los ojos de los empleados del banco. Recuerdo el momento en que dejé el bolso sobre la mesa, lista para cerrar la puerta, cuando el teléfono vibró. Apareció el nombre de Álvaro. Abrí el mensaje. Era solo una línea como una cuchillada. «Mamá, sobre la fiesta del sábado. Mejor no vengas. Tu presencia hace que la gente no se sienta cómoda». Por unos segundos pensé que había leído mal. Lo abrí una y otra vez, pero las palabras no cambiaron. No se sienten cómodos. Yo, la mujer que lo trajo al mundo, que lo crió, que le cosió cada prenda durante 10 años, resultaba incómoda. Apreté el teléfono hasta que la mano se me entumeció. Algo dentro de mi pecho parecía a punto de estallar. Me senté en la silla, temblando. Tuve que ponerme la mano en el pecho para regular la respiración. Luego las lágrimas empezaron a caer sin que supiera en qué momento había comenzado a llorar. No invitarme estaba bien, pero echar a su madre diciendo que su presencia incomoda, eso era el colmo de la humillación. 5 minutos después, me limpié las lágrimas y marqué el número de Álvaro. Respondió muy rápido. «¿Mamá? ¿Viste el mensaje? Quiero preguntar, ¿de verdad crees que yo incomodo a los demás?» Mi voz estaba ronca. «Mamá, no lo malinterpretes. Clara solo dijo que la fiesta es para cierta clase de gente y que te costaría encajar. Solo queremos evitar que pases vergüenza». Para evitar que yo pasara vergüenza. Me reí, una risa rota. ¿Y lo de comprar la casa? ¿Ahí sí no paso vergüenza? Él se quedó en silencio. Hablé despacio. «Ahora lo entiendo. Soy útil cuando tengo dinero. Pero cuando solo soy tu madre, soy un estorbo». Sin esperar su explicación, colgué. En ese mismo instante, algo dentro de mí se quebró por completo. Pero al mismo tiempo, algo más se levantó. Me levanté, tomé el bolso y salí directamente de casa. No para transferir el dinero, sino para dejar de humillarme a mí misma. Cuando llegué al Banco Santander, ya no tenía dudas. Fui directo al mostrador y puse los documentos sobre la mesa. La empleada preguntó: «Señora Luisa, ¿ya está lista para transferir los 350.000 euros?» Miré la pantalla frente a mí. Vi esa cifra brillar como la última bofetada del destino. Y entonces dije, con una claridad y una firmeza que hicieron sobresaltar a la empleada: «Quiero cancelar toda la operación». ¿Cancelar? Sí. Y por favor, cancélela ahora mismo. ¿Ocurrió algún problema, señora? Sonreí. Una sonrisa que nunca antes me había resultado tan liberadora. «No ha pasado nada. Solo acabo de darme cuenta de que yo también merezco ser respetada». Ese día no solo cancelé una transferencia bancaria,
Cancelé una vida que había vivido de la manera equivocada durante 40 años, y desde entonces todo empezó a cambiar. Gracias por escuchar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Si esta historia toca tu corazón, por favor dale like y comenta desde dónde me estás viendo para saber hasta dónde llega este video. Salí del banco con las manos temblando suavemente, pero con el corazón más lúcido que nunca. Sabía que Álvaro y Clara no tardarían en reaccionar, pero no imaginé que todo llegaría tan rápido. Apenas 15 minutos después de entrar por la puerta de mi casa, el teléfono sonaba sin parar. 10 llamadas perdidas de Álvaro. Me senté, suspiré y presioné el botón para devolver la llamada. Él contestó de inmediato casi gritando. «Mamá, ¿por qué cancelaste la transferencia? ¿Sabes que ya firmamos el contrato?» Respondí con calma. «Lo sé. Ya encargamos los muebles, las cortinas, la cocina, el salón. Ahora con lo que hiciste nos dejas en shock total». Su voz estaba llena de ira, pero lo que más me dolió no fue el grito, sino la verdad evidente. Yo cancelé el dinero. Significaba que rompía su plan de vida lujosa, pero que ellos me excluyeran de la fiesta. Para ellos no significaba nada. «Mamá, lo de la fiesta es otra cosa. ¿Por qué mezclas todo?», escupió cada palabra. Cerré los ojos. «No, Álvaro, es la misma cosa. La forma en que me tratas lo dice todo. Me invitan cuando pago, y cuando llega tu gran día, no soy lo suficientemente elegante para estar allí». Él guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Estás exagerando. Te dije que no te ibas a sentir cómoda». Solté una risa amarga. ¿Incomodidad mía o vergüenza tuya? Álvaro se quedó sin palabras. Continué, despacio pero firme. «Tú y tu esposa olvidaron que yo también soy un ser humano. Cuando estoy agradecida, lo digo. Pero cuando me humillan, también tengo que decirlo». Él reaccionó como un reflejo. «Estás destruyendo todos nuestros planes de futuro». «No, Álvaro», respondí. «Estoy salvando el resto de mi vida». Aún intentó convencerme con los argumentos de siempre. «Mamá, estás cansada y por eso te lo tomas a pecho». «Mamá, Clara no quiso decirlo así. Lo de la fiesta no tiene nada que ver con la casa». Lo interrumpí. «Todo tiene que ver con una sola palabra: respeto». Lo escuché inhalar hondo como tragándose la rabia. «Mamá, no dramatices. Siempre has sido tan sacrificada». Mi voz se volvió fría. «Ya no quiero sacrificarme. Estoy cansada». Esa fue la frase que lo dejó en silencio total. Esa tarde Clara llamó. Esta vez ya no tenía aquella voz elegante y de alta clase. Su voz temblaba. «Señora Luisa, lo siento. ¿Podría escucharme un momento?» Yo guardé silencio. Yo sé que estuve mal. No debí decir que usted no encajaba en la fiesta. De verdad solo pensé que usted podía cansarse. Mucha gente desconocida. Usted no está acostumbrada». Aquellas excusas no lograron atravesarme. Entonces Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. Su voz se quebró. «De verdad estamos atrapados, madre. Vendimos el piso viejo para conseguir el anticipo. Ahora que lo de la casa nueva se canceló, estamos con las manos vacías». Ah, ese era el verdadero motivo. No porque me extrañara, no porque me quisiera. Era por el dinero. «Madre, por favor piense otra vez. Sin usted, nosotros...» La voz de Clara se rompió. «Nos vamos a quedar sin lugar donde vivir». Respondí suave, pero dura como el acero. «Lamento la situación de ustedes dos, pero no voy a transferir ningún dinero». Clara sollozó. «Si no quiere ir a la fiesta, está bien. Pero la casa la necesitamos». Yo dije una frase que la dejó muda. «Nadie necesita a una persona que solo es aceptada cuando trae dinero». Y colgué.
Al anochecer, Clara apareció frente a mi puerta. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido, y su cabello siempre perfecto ahora estaba desordenado. «Vengo a suplicarle por última vez», lloró, arrodillándose en mi porche. «Madre, por favor, sálvenos». Tuve que mirar hacia otro lado. Yo la había querido, aunque ella nunca me quiso. Pero no podía permitir que siguieran pisoteándome. Dije cada palabra con claridad. No iré a un lugar donde no soy bienvenida. No transferiré ni un euro. No soy un cajero automático con piernas. Clara rompió en llanto. Luego se levantó y se marchó bajo la lluvia. La miré irse, con el corazón dolido, pero también extrañamente aliviado. 2 días después, Álvaro vino a casa. Ya no estaba furioso, solo agotado. Su rostro estaba hundido. Tenía ojeras profundas. «Mamá, nos multaron con 12.000 euros por romper el contrato». «Ajá. El banco rechazó nuestra nueva solicitud de préstamo porque ahora somos un riesgo». «Ajá. Si no es por ti». Su voz se quebró. «Tendremos que alquilar un piso diminuto». Clara no para de llorar. Dice que destruí nuestro futuro. Alzó la vista con los ojos suplicantes. «Mamá, lo siento, pero por favor, ayúdanos esta vez». Miré directamente a los ojos de mi hijo. Ese hijo al que había cuidado durante 30 años. Y dije una frase que nunca pensé que diría. «No». Álvaro abrió los ojos, incrédulo. «Mamá, ¿de verdad quieres que suframos así?» «No», respondí. «Quiero dejar de sufrir yo». Él bajó la cabeza con la voz temblorosa. «Mamá, perdóname por tratarte como una carga. Yo no quería». Suspiré. «Sé que no lo hiciste con mala intención, pero lo hiciste. Muchas veces. Yo me arrepiento. Acepto tus disculpas», dije con sinceridad. «Pero no volveré a lo de antes». Álvaro guardó silencio. Puse la mano sobre la mesa y añadí: «Debes hacerte responsable de tu propia vida, así como yo debo hacerme responsable de lo que queda de la mía». Quizás Álvaro entendió que yo ya no era la mujer que callaba y se sacrificaba sin condiciones. Después del día en que me negué a transferir el dinero, la casa soñada de Álvaro y Clara quedó solo en el papel. Pero las consecuencias reales apenas empezaban. Y yo, una madre que alguna vez fue débil, me convertí en testigo involuntaria del derrumbe del propio matrimonio, que yo había esperado que le trajera felicidad a mi hijo. Las semanas siguientes casi no hablé con Álvaro. Quería darle tiempo para reflexionar. Pero una tarde de fin de mes, el teléfono sonó. Era él. Su voz estaba tan cansada que tuve que sentarme. «Mamá, discutimos todos los días. Clara ya no lo soporta». Guardé silencio, esperando que continuara. «Ella dice que si no logro convencerte de dar el dinero, entonces debo buscar otra forma. Pero yo no tengo otra forma». En sus palabras había desesperación, pero también algo más. Rabia. No contra Clara, sino contra sí mismo. La presión económica empezó a estrangularlos. Habían perdido su antiguo piso. El banco les negó el nuevo préstamo. Fueron multados con más de 12.000 euros por cancelar el contrato. Ahora vivían temporalmente en un piso diminuto en las afueras de Burjasot. Y cuando el dinero falta, el cariño también empieza a romperse. Clara me culpa. Dice que si tú de verdad me quisieras, no nos dejarías caer así. El corazón me dolió. Esa frase, aunque salió de la boca de Clara, yo sabía que se había clavado en lo más profundo de Álvaro. Más de 2 semanas después, Clara me llamó. Ya no llorando como aquella vez en mi puerta, sino fría. «Señora Luisa», llamó para avisarle, «que quiero divorciarme». Me quedé inmóvil. «Clara, aún eres joven.
Esto es solo una dificultad temporal. No, ya lo pensé bien. Me interrumpió. Álvaro no me protege. Eligió a su madre en vez de a su esposa. No puedo vivir con un hombre así. Guardé silencio unos segundos. Y entendí que Clara nunca amó realmente a Álvaro. Solo amó la versión exitosa, adinerada y de clase alta que ella misma se había inventado. Dije con calma: Clara, estás equivocada. Álvaro no eligió a su madre. Apenas ha aprendido que respetarla es lo mínimo que debe hacer una persona decente. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego Clara respondió con voz baja: Entonces, con más razón no puedo vivir con él. Adiós, señora. Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando. No por miedo, sino por el profundo dolor que sentía por mi hijo. Ese niño que había corrido detrás de una vida que nunca le perteneció. Esa noche, Álvaro llegó a mi casa. Se quedó en la puerta, con los ojos enrojecidos. «¡Mamá!». Ella se fue. Le abrí la puerta. Le preparé una taza de té caliente. Se sentó, cubriéndose la cabeza con las manos. Clara dice que no tengo futuro, que no tengo carácter, que soy inferior a sus amigos. Puse mi mano en su hombro. Álvaro, tú no eres inferior a nadie. Solo confiaste en la persona equivocada. Él habló entrecortado. Ella también dijo que elegí a mi madre. No. Lo miré directamente a los ojos. No elegiste a tu madre. Solo hiciste lo que debiste haber hecho desde hace mucho tiempo. Respetar. Pero ahora lo perdí todo. Dijo como un suspiro desesperado. No, aún me tienes a mí. Y más importante, tienes la oportunidad de empezar otra vez. Álvaro apoyó la cabeza en mi hombro como cuando era niño. El trámite de divorcio fue más rápido de lo que imaginé. La familia de Clara quería cerrar todo antes de que la vergüenza se extendiera entre sus contactos. Apenas 3 semanas después, los documentos estaban firmados. Álvaro dejó el piso temporal que alquilaba con su esposa. Encontró un lugar aún más pequeño, en un ático antiguo de un edificio en Patraix. Solo lo bastante grande para una cama, una mesa de trabajo y la maleta con la que había llegado. Clara volvió a la casa de sus padres en Godella, borrando todo rastro de aquel matrimonio fugaz de sus redes sociales. Yo sabía que ella no miraría atrás. Álvaro era diferente. Él enfrentó todo, en silencio y sin máscaras. Yo no intervine. No quería que pensara que ahora me metía solo para decirle: «¿Ves? Te lo dije». Me quedé detrás de él, en silencio, solo para que supiera que cuando realmente necesitara un hombro, yo seguiría aquí, pero no para resolverle la vida como antes. En las noches largas, me sentaba en la pequeña cocina, escuchando el tic-tac del reloj con el corazón encogido. Ojalá no tuviera que sufrir así. Pero enseguida aparecía una calma nueva. Había hecho lo correcto. Me había salvado a mí misma. Y sin querer también había salvado a mi hijo de un matrimonio construido solo sobre lo material. No me alegraba que se divorciara, pero estaba en paz, porque si yo hubiera seguido sacrificándome como antes, Álvaro nunca habría aprendido a levantarse solo. El día que se mudó al nuevo piso pequeño, me llamó. «Mamá, gracias. Si no te hubieras detenido, me habrían usado toda la vida». Sonreí al teléfono. «No fui yo quien te ayudó. Estás aprendiendo a hacer a ayudarte tú mismo». En los días posteriores al fin de su matrimonio, mi casa volvió a ser tan silenciosa como cuando perdí a Héctor. Pero, a diferencia de aquella soledad antigua, esta vez el silencio no me aplastaba. Se convirtió en un respiro, un espacio en el que por fin sentía que pertenecía. La noche en que Álvaro se mudó al ático, me preparé una taza de té de manzanilla.
Encendí la radio vieja y escuché la pieza clásica que a Héctor tanto le gustaba. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la habitación vacía. No había discusiones resonando por el teléfono, ni golpes de puerta furiosos, ni súplicas, ni exigencias. Solo yo. Y paz. Me di cuenta de que durante más de 30 años, nunca Efiras había vivido realmente para mí. Mi mente siempre estaba llena de preocupaciones. Matrículas escolares, alquiler, futuro de mi hijo, luego su matrimonio. Ahora podía, al fin, hacerme una pregunta simple. Luisa, ¿qué quieres tú? Aquella pregunta tan sencilla me hizo arder los ojos. Al día siguiente, encendí el ordenador y entré a mi cuenta bancaria. La cifra, 280.000 euros, seguía allí, intacta, tranquila, como si jamás hubiera estado a punto de ser devorada por una mala decisión. Con las semanas había ganado un poco de intereses. Me recosté en la silla y solté una risa suave, una risa ligera como el viento, pero que traía un sabor de libertad. Ya no tenía que salvar a nadie. Nadie más tenía derecho a exigir sacrificios incondicionales de mí. Ese dinero no era para otros, era para mí. Después de tantos años cosiendo hasta encorvar la espalda, con los hombros rígidos y los dedos entumecidos, sabía que mi cuerpo había soportado demasiado. Reuní valor para deshacer algo que jamás me había permitido. Pedir una cita médica para mí misma. El fisioterapeuta, el señor Salvatierra, miró mi espalda y negó con la cabeza. Señora Luisa, su espalda es la de alguien que ha hecho trabajo pesado durante 30 años. Necesita tratamiento prolongado. No pude más que sonreír. He cosido todos los días durante 3 décadas, doctor. Él me miró y dijo en voz baja: ahora ha llegado el momento de coser su propia vida. Aquella frase me tocó tan hondo que me hizo llorar. Empecé la terapia 2 veces por semana. Compré una silla ergonómica, algo que siempre pensé que era un lujo. Aprendí a estirar, a respirar, a cuidar cada articulación como si remendara la juventud que había perdido. En una de las sesiones de terapia, el médico me recomendó unirme a un grupo de entrenamiento para mujeres mayores de 60 años en el centro comunitario cerca de mi barrio. Al principio dudé, pero terminé asistiendo a la primera clase. En la sala había casi 20 mujeres. Cabellos blancos, canosos, algunas frágiles, otras ágiles. Pero todas compartían algo en sus ojos. Un brillo difícil de describir. Renacimiento. Rosa, de 71 años, me susurró: toda mi vida viví por mis hijos. Ahora que tienen sus propias familias, estoy aprendiendo a vivir por mí. Carmen, de 66, rió. Ellos quieren que me quede en casa viendo la tele. Yo les dije, no, desde ahora voy a vivir la parte de mi vida que la juventud no me permitió. Reí con ellas, sintiendo como si hubiera encontrado una nueva familia. Mujeres que habían pasado por dolores como los míos, pero que se habían levantado más fuertes que nunca. Una mañana, al abrir mi taller de costura, miré la vieja máquina que me acompañó 20 años. Puse la mano sobre ella, agradeciéndole en silencio por haber resistido conmigo los tiempos más duros. Pero yo sabía, había llegado la hora de renovarlo todo. Unos días después, fui directamente a la tienda de equipos de costura más grande de Valencia. Compré 2 máquinas industriales nuevas, una remalladora moderna y una mesa grande para cortar tela. Contraté a Isabel, una joven de 28 años, ágil, cuidadosa, que soñaba con convertirse en una costurera experta. Mi taller cambió día a día, más luminoso, más amplio, más ordenado, y volvió la risa. Las clientas habituales llegaban sorprendidas. «Señora Luisa, sus prendas están preciosas. En cada puntada se nota que está cosiendo con
Felicidad. Yo reí. Ahora coso con alegría, no con preocupación. Isabel también comentó: Señora Luisa, nunca he visto así a alguien coser con una expresión tan tranquila, como si disfrutara cada puntada. Sí, la estaba disfrutando, porque ahora mi trabajo ya no era una obligación para mantener a mi hijo, ni una carga que me hacía correr tras cada centavo. Era pasión, era respiración, era lo que me recordaba que aún sigo siendo joven, en el alma. Cada tarde, después de cerrar el taller, ya no me encogía en un rincón. Paseaba por las callecitas de Valencia, pasaba por mi pastelería favorita, compraba unas tartas de manzana, volvía a casa, ponía boleros españoles antiguos y dejaba que la brisa de la tarde moviera las cortinas. Vivía más despacio, vivía para mí. Y de alguna manera, la vida también empezó a ser más suave conmigo. Tras varias semanas de terapia, ejercicio y trabajo en un taller que había renacido, entendí algo con claridad. Mi vida ya no estaba en manos de nadie, ni en las de Álvaro, ni en las de Clara, ni en las llamadas pidiendo ayuda, ni en las fiestas de las que siempre quedaba excluida. A mis 67 años, me sentía ligera, como si hubiera salido de una habitación estrecha donde yo misma me había encerrado durante media vida. Una tarde de viernes, mientras estaba en el taller con la mano sobre un rollo de seda roja recién llegado, sentí un latido extraño en el pecho. El deseo de ver el mundo. Más de 30 años cosiendo, encerrada entre 4 paredes, luces amarillas y el zumbido de una máquina de coser. Más de 30 años guardando todos mis sueños para el futuro de mi hijo. Ahora, por fin, mis propios sueños tenían permiso para despertar. Esa noche encendí el ordenador y busqué tours. De pronto apareció un anuncio. Crucero por el Mediterráneo. 10 días, 9 noches. Ruta por Italia, Grecia, Turquía. Miré la foto del crucero Estrella del Mar brillando en medio del mar nocturno, y mis manos temblaron. Nunca Fetchilai había hecho un crucero. Nunca Areri había salido de España sola. Nunca me había permitido gastar mucho en mí misma. Pero esta vez compré el billete, sin dudar. Cerré el portátil y solté una carcajada. Una risa que resonó en mi pequeña casa, sonando como el ruido de una libertad recién desatada. A la mañana siguiente preparé una maleta pequeña, unos vestidos ligeros, 2 trajes que yo misma ya había cosido, una bufanda de lana azul que Héctor me regaló antes de morir, y un cuaderno. Cuando la vecina preguntó: ¿Con quién va usted? Sonreí. Voy conmigo misma. La gente cree que viajar sola es soledad. Para mí, es la forma más hermosa de renacer. El día del embarque, el viento del mar traía olor a sal y el sonido de las olas golpeando el casco del barco, como un saludo. Me quedé de pie en la cubierta, viendo cómo la ciudad de Valencia se hacía cada vez más pequeña a mis espaldas. El barco se deslizó hacia mar abierto, bañado por la luz del sol. Cerré los ojos y respiré hondo. Nadie me llamaba. Nadie necesitaba que resolviera nada. Nadie me pedía sacrificios. El silencio esta vez era libertad. El segundo día del viaje, decidí asistir a una clase de yoga por la mañana en la terraza del barco. Y allí conocí a Elena, una mujer de 67 años, de cabello plateado y sonrisa cálida como el sol de primavera. Después de la clase, ella se sentó a mi lado. Veo en sus ojos la mirada de alguien que acaba de escapar de una vida que no era suya. Reí. Tal vez sea verdad. Elena era psicóloga jubilada, con más de 40 años de trabajo con mujeres de mediana edad y mayores. Cuando escuchó un poco sobre mi familia, solo conté lo justo. No quería convertir el viaje en una sesión de terapia. Asintió con comprensión.
Nuestra generación fue educada para creer que la felicidad de todos es más importante que la nuestra. Guardé silencio. Nos enseñaron a sacrificar, a callar, a soportar, a creer que el amor de una madre es infinito, y por ser infinito, puede ser aprovechado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella se estaba diciendo cosas que yo jamás había admitido. Elena me miró, con dulzura pero con agudeza. Usted está viviendo una liberación, un renacimiento. No solo se está alejando de la dependencia de su hijo, se está liberando de la obligación de ser infeliz para que otros estén cómodos. Ese es el mayor regalo que puede hacerse. Bajé la cabeza. Las lágrimas cayeron. Pero esta vez no era tristeza, era alivio. Elena puso su mano sobre mi hombro. Disfrute este viaje. Este es su nuevo capítulo. Ya no le debe nada a nadie. Cada día en el barco era una parte del proceso de sanación. Por la mañana hacía yoga, soltando la tensión de mi espalda y mis hombros. Los dos lugares que habían llevado el peso de toda mi vida. Al mediodía me sentaba en la pequeña biblioteca del barco. Leía y tomaba notas en mi cuaderno. Por la tarde, Elena y yo tomábamos café y hablábamos sobre la vida, sobre cosas que las mujeres de nuestra edad rara vez se atreven a decir en voz alta. Por la noche contemplaba el mar, viendo cómo el agua brillaba como si susurrara: «Su vida aún es larga. No tema vivir». Aprendí a soltar, a sonreírme a mí misma, a creer que merezco una vida hermosa, no una vida sobrante de alguien más. De pie en la cubierta el último día, con el viento enredando mis cabellos plateados, murmuré algo que nunca imaginé poder decir. Estoy de vuelta. Y elijo vivir. El viaje terminó, pero la sensación de libertad volvió conmigo a Valencia. Ligera como la brisa marina, fuerte como las olas golpeando el barco, y tan clara que veía el mundo con otros ojos. Entré a mi casa después de 10 días fuera y sentí algo extraño. Ya no era la misma mujer que había salido. Y no imaginaba que solo 3 días después, la vida me pondría a prueba haciendo que Álvaro apareciera en mi puerta, sin orgullo, sin exigencias, como un hombre que había perdido el rumbo y buscaba el camino de regreso. Aquella tarde, mientras regaba unas macetas de geranios rojos en el balcón, escuché unos golpecitos suaves en la puerta. Al abrir, vi a Álvaro allí, la camisa arrugada, ojeras profundas, pero con una mirada sorprendentemente humilde. Entró en la casa y miró alrededor durante mucho tiempo. Yo sabía que estaba notando los cambios, las cortinas nuevas que compré después del viaje, los cuadros del mar que colgué para conservar un poco de esa libertad, las plantas que había decidido cuidar otra vez, en lugar de dejarlas marchitar como antes. Y quizá lo que más había cambiado era yo misma. «Mamá, la casa está preciosa. La veo completamente distinta», dijo en voz baja. Sonreí. Solo la arreglé un poco. Después del viaje, quería que mi casa fuera más luminosa. Él me miró, con una emoción que no ocultaba. «Y usted también está distinta. La veo serena». Serví té y lo puse frente a él. «Me siento mucho más ligera que ese Álvaro». Agachó la cabeza. Supe que se estaba preparando para algo importante. Sostuvo la taza como si fuera lo único que lo mantenía firme. «Mamá, quiero decirle la verdad». Asentí. Él inhaló hondo. «Me he dado cuenta de que siempre he visto a mamá como una red de seguridad. Siempre pensé que mamá me salvaría. Siempre pensé que mamá nunca me abandonaría». Sentí que la garganta se me cerraba. Continuó. «¿Y por qué creí eso? Olvidé que mamá también es un ser humano, que tiene límites, que siente, que sufre». Cerré los ojos unos segundos.
Lo que había esperado durante décadas, mientras cargaba el mundo para que mi hijo viviera mejor, por fin fue reconocido. Álvaro me miró directamente. Lo siento de verdad, no para que mamá me tenga lástima, no para que mamá me salve otra vez, sino porque realmente quiero empezar de nuevo con mamá. Su voz no tembló. Por primera vez escuché en ella a un hombre adulto, no a un niño pidiendo algo. Dejé la taza sobre la mesa y dije, con calma: si quieres que volvamos a empezar, estoy de acuerdo, pero solo si tenemos reglas claras. Álvaro asintió con seriedad. Hablé despacio, cada palabra como grabada en el aire. 1. La relación entre madre e hijo no gira alrededor del dinero. Tú no pides dinero. Yo no doy dinero. Si me necesitas, estaré ahí con cariño, no con la cuenta bancaria. Álvaro bajó la cabeza. Lo entiendo. 2. Debes respetarme como persona. No soy algo para soportar. No soy una sombra para apartar. No soy un papel secundario en la vida de nadie. Él tragó saliva. Lo prometo. 3. Si quieres aparecer en mi vida, debes hacerlo con sinceridad. No solo cuando necesites favores. No solo cuando estés en crisis. No solo por falta de dinero. Los ojos de Álvaro se enrojecieron. Lo sé, y nunca volveré a cometer ese error. 4. No sacrificaré mis planes ni mi vida para resolver tus problemas. Tú tienes que sostenerte solo. Yo ya no seré tu salvavidas. Álvaro se cubrió el rostro. Respiró hondo. Lo acepto, por difícil que sea. Tengo que aprender a ocuparme de mi propia vida. Puse mi mano sobre su hombro. Esa sensación, dolorosa y al mismo tiempo ligera, era extrañamente profunda. En las semanas siguientes, observé a Álvaro desde lejos. No pidió dinero. No llamó en medio del pánico. No apareció con la mirada de alguien que espera ser rescatado. En lugar de eso, trabajó horas extra. Aceptó proyectos freelance para aumentar sus ingresos. Tomó un curso de gestión financiera personal. Arregló él mismo su apartamento viejo para así ahorrar dinero. Cada vez que veníase a visitarme, hablaba de sus avances, de sus planes de futuro, de las cosas que lograba hacer sin depender de nadie. Y cada vez que lo escuchaba, lo miraba como si viera de nuevo al niño que un día prometió: «Mamá, cuando sea grande, cuidaré de usted». Ahora ya no prometía en vano. Estaba aprendiendo a convertirse en el hombre capaz de cumplirlo. Nuestra relación cambiaba cada día. Ya no era carga, salvación. Ni madre que da, hijo que recibe, ni un vínculo unilateral. En su lugar, cuando venía traía el pan tostado que me gusta. Cuando yo estaba cansada preguntaba: «Mamá, ¿necesita que la ayude en algo?». Cuando tenía dificultades solo lo compartía. No pedía dinero. Cuando yo hablaba de mis clases de yoga o del nuevo taller, él escuchaba de verdad. Una tarde me dijo: «Quiero que mamá sepa que la valoro, no porque haya sacrificado tanto, sino porque se levantó y me enseñó una lección que ninguna universidad enseña». Sonreí, con lágrimas, pero con el corazón ligero como el viento. No quiero que me agradezcas. Solo quiero que te respetes a ti mismo y que respetes a tu madre. Él asintió, como si comprendiera ese mensaje de verdad. Amor, sinceridad y dignidad. El camino por delante era largo, pero yo sabía que podíamos avanzar sin las heridas silenciosas que antes nos seguían a cada paso. Un año después del crucero, mi vida había cambiado tanto que a veces ni yo misma me reconocía. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza rogando un poco de cariño a su hijo. Había aprendido a amarme, a cuidar mi salud, a vivir con alegría cada día. Y entonces inicié algo que antes creía reservado para las personas con demasiado tiempo libre. Me inscribí en clases de baile.
Una tarde de verano en Valencia, mientras paseaba por el casco antiguo, vi un cartel frente al centro cultural. Clases de baile para mayores de 60. Salsa, tango, danza libre. Me quedé mirándolo más tiempo del previsto. En más de 60 años jamás imaginé verme en una pista de baile, mucho menos moviendo las caderas o girando en un tango. Pero recordé las palabras de Elena en el crucero. La juventud no está en la edad, sino en el valor de vivir para usted misma. Así que entré y me inscribí. En la primera clase, cuando la música empezó, yo estaba torpe, rígida, sin saber coordinar los pies. Pero me reí, una risa libre, sin miedo, sin vergüenza. Iba cada semana, no para encontrar pareja, ni para demostrar nada, solo para que mi corazón rejuveneciera después de décadas reprimido. Y fue precisamente en esa clase donde conocí a Miguel. Miguel era alto, delgado, con el pelo blanco pero los ojos brillantes, como si dentro aún ardiera una pequeña llama. En cuanto el profesor puso tango, Miguel se acercó sonriendo. «Señora, ¿le gustaría intentar una pieza conmigo? Yo también soy nuevo, así que si piso su pie, le pido perdón de antemano». Su forma de hablar, entre graciosa y sincera, me hizo reír. Mientras bailábamos, hablamos. Miguel era valenciano, viudo desde hacía 8 años. Tenía 2 hijos ya adultos y una historia que me dejó sin palabras. Siempre pensé que la responsabilidad de un padre era resolver todos los problemas de sus hijos. Hice exactamente eso durante 30 años. Lo miré con atención. Pero cuando enfermé, nadie vino a verme. Nadie preguntó si necesitaba algo. Solo preguntaron cuánto dinero quedaba en mi seguro. Mis pasos vacilaron un instante. Miguel sonrió con tristeza. Me di cuenta de que no era un padre, sino una herramienta económica. Le tomé la mano suavemente. Entiendo ese sentimiento. Él se sorprendió. ¿A usted también le pasó? Y cuando le conté los años en los que fui usada, menospreciada, convertida en un salvavidas con piernas, Miguel simplemente asintió, como si ya lo que hubiera visto todo desde antes. Después de aquella clase, solíamos conversar más tiempo al salir, sobre la juventud, la familia, los sueños olvidados por culpa de las responsabilidades. Cuanto más hablábamos, más evidente era una cosa. No solo nos comprendíamos, también nos estábamos sanando. Sin prisas, sin exigencias, sin forzar nada. Solo 2 almas cansadas encontrando paz al estar cerca una de la otra. Un día, al terminar una rumba, Miguel dijo: «Luisa, usted me recuerda que la vida todavía puede ser hermosa después de los 60». Me sonrojé, pero no aparté la mirada. Y supe que algo había empezado a germinar. Un domingo por la tarde, Álvaro vino a casa, como parte de su nueva costumbre. Traía una bolsa de empanadas y 2 cajas de jugo. Mientras comíamos dije con suavidad: «Hijo, la semana que viene voy a mi clase de baile con un amigo. Quiero que lo conozcas». Álvaro levantó la vista, sorprendido. «¿Un amigo? ¿Suyo?» «Sí, se llama Miguel». Guardó silencio unos segundos. Luego preguntó: «¿Mamá quiere presentármelo?» «Sí, quiero que conozcas la vida de tu madre, pero no te estoy pidiendo permiso». Álvaro dejó la empanada. Suspiró. «Mamá, es la primera vez que habla de otro hombre, desde que papá murió». Asentí despacio. «No estoy reemplazando a nadie. Solo estoy abriendo una nueva puerta». Álvaro me miró durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Como si estuviera viendo a una madre completamente distinta. Una mujer fuerte, segura, llena de vida. Luego sonrió. Una sonrisa sincera. «Mamá, usted merece ser feliz. Si el señor Miguel la hace sonreír, me alegro por usted».
No pude contener las lágrimas. Cuando conoció a Miguel la semana siguiente, Álvaro le estrechó la mano. «Encantado, Miguel. Mi madre es la mujer más fuerte que he conocido». Miguel respondió suavemente. «Lo sé, y valoro eso más de lo que imaginas». Me quedé entre los dos hombres, uno al que di la vida, otro que llegó cuando pensé que mi corazón estaba cerrado para siempre. Y entendí. La vida me estaba devolviendo algo que había perdido hacía mucho tiempo. El derecho a vivir para mí misma. Han pasado 2 años desde aquella mañana decisiva en el Banco Santander. El día en que me planté frente a la ventanilla y cancelé la transferencia de 280.000 euros que había ahorrado toda mi vida. Ese tiempo ha sido suficiente para que una mujer como yo cambie por completo su forma de ver la vida y de verse a sí misma. Esta mañana desperté en una casa llena de luz. Mi espalda ya no duele como antes. Mis hombros son ágiles y ligeros, gracias al tratamiento constante. Desayuné despacio, preparándome para la clase de baile del domingo por la tarde, con el grupo de mujeres mayores. Y con Miguel, el hombre que apareció justo cuando mi corazón creía que solo le quedaban espacios fríos y vacíos. Mis finanzas están más estables que nunca. Mi taller funciona bien. Los clientes habituales aumentan cada día y hasta he podido ahorrar para viajar una vez al año. ¿Y mi relación con Álvaro? No diré que volvió a ser como cuando era niño, aferrado a mis piernas para pedirme un cuento antes de dormir. Pero ahora entre nosotros hay algo que antes no existía. Ligereza, respeto y una consideración tranquila que no depende de exigencias ni sacrificios. Ya no me llama solo cuando está desesperado. Ya no ruega, ni presiona, ni exige sacrificios infinitos. Viene a verme los fines de semana, trae pasteles o un pequeño ramo de margaritas. Se queda a tomar té y me cuenta sobre su trabajo, sobre todo lo que está reconstruyendo con sus propias manos. Hay cariño, hay respeto, pero no hay dependencia. Y para mí, eso es suficiente. A veces, cuando me siento sola en el balcón mirando el atardecer caer sobre los tejados rojos de Valencia, pienso en aquel día. El día en que me levanté desde el dolor de ser expulsada de la vida de mi propio hijo. Respiro hondo y sonrío, porque sé que tomé la mejor decisión de mi vida. No solo porque conservé 280.000 euros, no solo porque evité la ruina en mi vejez, sino porque cancelé 40 años de soportar en silencio, 40 años de ser menospreciada de forma invisible, 40 años de hacerme pequeña para que otros estuvieran cómodos. La gente suele decir que la madre es el océano y el hijo es el barco, que el barco va donde quiere y el océano debe soportar las olas. Pero nadie nos enseña que el océano también se cansa, también sufre, también tiene derecho a enfadarse y detenerse. Aquel día cancelé una transferencia, sí, pero en realidad me liberé de un círculo cruel. Me liberé de la idea de que mi obligación es sufrir para que otros estén bien. Me liberé del pensamiento de que, por ser madre, debo aguantarlo todo. Y así, empecé a vivir. Mirando hacia atrás, entendí una verdad que me tomó media vida aprender. Un hijo puede amar a su madre, a su manera, pero si no la respeta, eso no es amor, es egoísmo. Podemos traer hijos al mundo, criarlos, formarlos, pero eso no significa que debamos soportar desprecios, ignorar la ingratitud, ni cargar sus vidas cuando ellos se niegan a levantarse solos, callar para mantener la paz, o hablar para mantener la dignidad. Yo elegí callar durante 40 años, y ese silencio casi me hizo perderme, hasta el día en que tuve el valor de decir, ya basta. Esa frase no solo me salvó a mí,
también salvó a Álvaro. Lo obligó a madurar, a dejar de depender del sacrificio infinito de su madre. La libertad llega en el instante exacto en que una mujer decide ponerse en pie. Yo, Luisa, 69 años, española, tardé 40 años en entender algo sencillo. El amor de madre no es excusa para que los hijos hieran a su madre. Y la dignidad nunca es egoísmo. No nacemos para ser menospreciadas. Nacemos para ser amadas y respetadas. La historia de Luisa termina aquí. Un viaje ficticio construido con fragmentos de vidas reales, con nombres y lugares cambiados para preservar la privacidad. No para juzgar, sino para recordar que a veces nos encontramos entre dos decisiones aparentemente simples. ¿Callar para mantener la paz o hablar para mantener la dignidad? ¿Has estado alguna vez en esa situación? ¿Qué elegiste para ti? ¿La calma momentánea o el respeto que dura toda la vida? Luisa eligió hablar. Y gracias a eso, recuperó su salud, su paz y las relaciones que realmente la valoran. Donde quiera que estés en tu propio camino, que Dios te bendiga, te sane y te lleve a un lugar más sereno. Quédate hasta el final y elige uno de los 2 videos que aparecen en la pantalla. Quizás encuentres en ellos una parte de tu propia historia.